Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 10 y a continuación se van a desarrollar los siguientes temas que fueron seleccionados. El objeto de estudio del grupo es el siguiente, es legislación social de niñez y adolescencia. En él se va a abordar el marco jurídico internacional. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño se va a explicar por parte de este grupo. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño es también dentro del marco jurídico internacional, y dentro del marco jurídico nacional se estarían desarrollando los artículos que protegen y promueven los derechos de los niños en el país, los cuales están prácticamente incluidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. También se va a desarrollar la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Y por último, la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, que es la Ley PINA. Se van a abordar las partes más importantes que el grupo consideró importante para compartir con el grupo de estudio, y por supuesto la situación actual de la niñez y adolescencia en el país de Guatemala. Entonces a continuación estaremos brindando mayores detalles acerca de la temática. Estamos hablando brevemente de la historia de los derechos de la niñez. Sin embargo, algunos de estos puntos serán ampliados posteriormente. Inicialmente, la niñez se concebía como adultos pequeños. Este ha sido un concepto que ha ido evolucionando. Sin embargo, en este entonces, los niños desarrollaban un papel adulto dentro de la sociedad, trabajando dentro de fábricas principalmente, sin contar sin ningún derecho o privilegio por su condición de niños. No fue sino hasta 1924 que se creó la primera Declaración de los Derechos del Niño. Esta declaración contaba con 5 principios en los cuales se especificaba cuáles eran los derechos principales de los niños. Esta declaración también decía que la humanidad debe otorgarle a los niños lo mejor que ésta pueda darle. En 1946 fue creada de manera provisional UNICEF, con el objetivo de brindar ayuda de emergencia, así como alimentos, a los niños en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de haber sido creada de manera provisional, esta se creó como un organismo permanente de las Naciones Unidas en 1953. En 1959 se creó una nueva Declaración de los Derechos del Niño. Esta nueva declaración constaba con 10 principios, y entre ellos se especificaba que todos los niños, sin importar su raza, edad, religión, género, condición política, social o económica, eran acreedores de estos derechos. Sin embargo, estos derechos no eran obligatorios. Así que se comenzó a pensar en una nueva forma de derechos para los niños. Es así como se creó la Convención de los Derechos del Niño. Esta fue discutida por 10 años con personas de otros países, así como líderes religiosos. Esta fue aprobada hasta el 20 de noviembre de 1989. Es por esto que el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño. Esta se creó como ley hasta 1990. En Guatemala, esta ley también fue ratificada, por lo que es obligatoria, y entró en vigor hasta el 2 de septiembre de 1990. Gracias a esta ley, Guatemala cuenta con una protección internacional, con una obligación hacia los niños. Y es por eso que como adultos debemos brindar una protección especial hacia los niños, para asegurarnos de proteger su integridad física, mental y emocional. Declaración de los Derechos del Niño. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX,
la sociedad empezó a tomar conciencia sobre la protección de la infancia. Los niños que formaban parte del tejido laboral rural eran parte del trabajo forzoso dentro de la revolución industrial, tomando puestos dentro de la minería y empresas textiles, quienes cobraban 2 o 3 veces menos que un adulto. La abolición del trabajo infantil y los huérfanos quienes vivían en extrema pobreza en las grandes ciudades fueron los dos grandes puntos que llevaron a la británica Angela Jebb a fundar Save the Children, quien es poseedora de la actual ONU en 1924. Esta primera declaración constaba de 5 principios, dentro de los cuales cabe destacar el derecho a una educación, el derecho al que el niño fuera el primero quien fuera socorrido ante una catástrofe, el derecho a las necesidades y el derecho a ser educado. En 1948, tras la Declaración de los Derechos Humanos, la ONU empezó a trabajar forzosamente para poder complementar la protección a la infancia. Dada esta, en 1959 se da la Declaración de los Derechos de los Niños, que como ven aquí en pantalla consta de 10 principios, de los cuales podemos destacar el derecho a ser un niño, el derecho a la libertad, el derecho a tener identidad, el derecho a no ser maltratado, a tener una atención especial, entre otros. Lamentablemente, el carácter de declaración no era de cumplimiento obligatorio. En 1978, el gobierno de Polonia elevó un mandato para la realización de un convenio o más bien de la Convención de los Derechos del Niño. Luego de 10 años de lucha entre estados, gobiernos o ONG, se da definitivamente el texto de la Convención de los Derechos del Niño, que esto es de carácter obligatorio para todos los países que lo ratifiquen. La Convención de los Derechos del Niño se convierte en ley en 1990, luego de ser firmada por 20 países, incluyendo España. Actualmente es el tratado más ratificado al que se le han unido 195 países, sin contar Estados Unidos. Esta convención, habla más que todo sobre los derechos políticos, sociales, culturales que cuentan los niños y también da las responsabilidades de los profesores, médicos y de los padres. La Convención de los Derechos del Niño. Vamos a ver un poco de historia. La Convención de los Derechos del Niño se realiza el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es el primer instrumento internacional que incorpora todos los derechos internacionales, así también derechos civiles, sociales, políticos, culturales y económicos. Este tiene como propósito defender los derechos de todos los niños del mundo. Esta es la continuidad de la declaración, ya que esta solo tenía 10 principios. Vamos a ver que la Convención de los Derechos del Niño se divide en 4 categorías. La primera son los principios rectores. Son aquellos donde indican los artículos sobre la no discriminación, la adhesión de los intereses de los niños, derecho a la supervivencia y el desarrollo y derecho a la participación. Estos principios son la base fundamental de todos y de cada uno de los derechos para que se lleve a cabo y se haga realidad. Luego están los derechos de la supervivencia y el desarrollo. Estos van enfocados a los recursos, a las aptitudes y a las contribuciones necesarias de la supervivencia y el pleno desarrollo de los niños, así también a la alimentación adecuada, a una vivienda, al agua potable, a la salud, a la educación, a la recreación, así también a las actividades culturales y la información sobre sus derechos. Dentro del mismo existe un apartado de artículos que indican la protección se basa sobre las necesidades de los niños refugiados, niños que han estado que tienen alguna discapacidad, niños de grupos minoritarios o indígenas. Luego se encuentran los derechos a la protección.
Estos derechos son todos aquellos que protegen a los niños de los malos tratos, abusos, crueldad y abandono, ya que este se basa en protegerlos desde la edad, desde que nacen hasta los 12 años. Así también existe un apartado donde indica la protección de los niños en tiempos de guerra y niños abusados por la justicia criminal. Luego están los derechos a la participación. Estos son los derechos que indican que los niños son libres en expresión, así también ellos tienen derechos a opinar sobre cuestiones de su vida cultural, social, religiosa, económica y política. De los artículos del 43 al 54 indica cómo las instituciones y organizaciones trabajan conjuntamente para el cumplimiento de los derechos de los niños. Ahora vamos con la ratificación. Hay 195 países que han ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños. Estados Unidos no lo ha ratificado, ya que él solo lo ha firmado, ya que de sus estados no están de acuerdo en algunos aspectos de la Convención. Somalia, conocido como el Cuerno de África, él en el 2014, él solo había firmado la Convención, pero en el 2015 fue ratificado por el presidente somalí Hassan Sheikh Mohammed. Luego se encuentra Sudán del Sur. Este es uno de los países, este país en sí no ha mostrado un interés sobre proteger y promover los derechos de los niños. ¿Cuál es el propósito de la Convención? Es promover, proteger y respetar todos los derechos que tienen los niños como seres humanos, para así promover su desarrollo integral y puedan tener una vida plena. En Guatemala, según la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 49, indica que cuando se ratifica la Convención, el país tiene 3 meses para ponerla en vigor. Es por ello que Guatemala la ratifica el 6 de junio de 1990 y entra en vigor el 2 de septiembre de 1990. Continuando con el marco jurídico nacional, ahora nos vamos a centrar en la Carta Magna, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. En ella básicamente se rigen las principales leyes que regulan el comportamiento de la población. Por lo tanto, para empezar con la Carta Magna es necesario realizar mención de la Constitución, que fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Desde entonces ha servido para regir el comportamiento tanto del Estado y el funcionamiento de las instituciones. Por lo tanto, en el título 2, en el título 1 se encuentra la persona humana, fines y deberes del Estado, y en el artículo primero se encuentra la protección a la persona. En ella obviamente va incluida la persona menor de edad, que sería un niño o un adolescente, y en el título 2 y en el capítulo 2 también tenemos los derechos sociales. En la sección primera está la familia. En el artículo 47, la protección a la familia, la cual indica que el Estado garantiza la protección económica, social y jurídica de la familia. Esto incluye a los hijos también. Y también tenemos el artículo 50, que es la igualdad de los hijos. Se refiere a que no debe haber ningún tipo de discriminación hacia los hijos, no importando la edad, género, condición socioeconómica. Y asimismo tenemos la sección más importante, que sería el artículo 51, que es el fundamento constitucional de la protección de la niñez, sobre la cual también se derivan otras leyes,
que más adelante se van a explicar. Entonces, bueno, dice literalmente la protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos, indica. Entonces, esto quiere decir que básicamente el Estado está obligado a cumplir con todos los derechos, promover los derechos de los niños y asimismo proteger los derechos de los niños y adolescentes, como también castigar a quien infrinja esos derechos o quien viole esos derechos basados en penas que están estipuladas en diferentes instrumentos jurídicos del país. Entonces, quiere decir que Guatemala sí cuenta con un instrumento jurídico que regula y protege los derechos de la niñez y adolescencia en el país. Mi nombre es Elida Ortiz y estaré hablando acerca de la ley contra la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Estaré abordando cada uno de estos temas y al finalizar estaré hablando de esta ley que está en contra de todos estos abusos y violencias que se dan actualmente. La violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia sexual como todo acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. Estos ámbitos se dan tanto en el área laboral, educativa e inclusive en los hogares. Esta violencia sexual implica el uso de la fuerza física, implica también lo que es el abuso, la intimidación psicológica y hace que la persona, por medio de esta intimidación psicológica, llegue y lleve a cabo un acto sexual el cual no desea, inclusive los comportamientos sexuales indeseados. Esto es algo que afecta mucho a jóvenes, adolescentes, inclusive a personas que em, tienen necesidades, este abuso sexual. La explotación. La explotación es una forma de violentar a cada una de las personas. Esta explotación es el aprovechamiento de personas por la situación vulnerable en las cuales están viviendo las otras personas, situaciones económicas y las cuales llega a aprovecharse de la condición de su trabajo y de su sexualidad. La trata de personas. La trata de personas es conocida también como la esclavitud moderna. Este es un delito que violenta la dignidad, la libertad, la integridad y todos los derechos fundamentales que posee cada persona como ser humano. Em, este es un negocio grande en el cual es rentable nacional e internacionalmente. Los tratantes no ven a las personas como personas en sí, sino que son vistas como objetos, las cuales son compradas y en las cuales se quieren beneficiar otras personas. Este es un delito que afecta al ser humano de manera psicológica, moral y físicamente y se encuentra potenciada en víctimas principalmente en jóvenes, en niños, en mujeres y cualquier persona que esté padeciendo eh, algún problema o una vulnerabilidad. Al hablar cada uno de estos temas, eh, vemos que este es un problema. Estos son problemas los cuales son violencias que van eh, normalmente a jóvenes, jovencitas y a mujeres también en este caso, no importando la edad. Eh, este, estos son, estos son problemas los cuales no se dan solo en otros países, en Guatemala también. Guatemala es un país que se encuentra inmerso en diversas problemáticas y uno de los sectores más afectados, como lo decía, es la adolescencia, la niñez. Debido a estas carencias que tienen estas personas, las cuales les son ofrecidas oportunidades de trabajo, oportunidades de bienestar laboral, y es implicado siempre en el trabajo, en los cuales se aprovechan de la inmadurez, de
la situación económica muchas veces e inclusive de la educación que pueda tener una persona, un nivel de estudio. Entonces, al pasar todos estos problemas que hablaba, Guatemala crea una ley en la cual se ven con la necesidad para que las personas ya no sean violentadas de esa manera, que no sean violentadas sexualmente, que no sean violentadas por medio de la explotación y por medio de la trata de personas. Se crea una ley que proteja a la población para prevenir, reprimir y sancionar y erradicar todo tipo de situaciones que se están viviendo. El artículo 23 se adiciona al artículo 150 al Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: el artículo 150 bis, maltrato contra personas menores de edad. Artículo 28. Se reforma el artículo 173 del Código Penal, decreto número 17-73, el Congreso de la República, el cual queda así: artículo 173, violación. Artículo 33. Se reforma el artículo 189 del Código Penal, decreto número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: artículo 189, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Estas son unas leyes que están en contra de estas problemáticas de la violencia sexual, explotación y la trata de personas. Es muy importante que nosotros conozcamos cada una de estas leyes para que más adelante, como trabajadoras sociales, podamos venir y poder hacer conciencia a las personas que están padeciendo de estos abusos, que ellos tienen una ley, un artículo, el cual ampara a estas personas, por lo cual es muy importante el conocimiento de estas leyes y prevenir esos abusos, esas violencias en contra de la niñez, la adolescencia. De protección integral de la niñez y adolescencia. Esta ley fue promulgada en el año 2003. Beneficia a los niños que comprenden la edad de 0 años a 13 años y adolescentes de 13 años a 18 años. Esta ley pues tiene varios títulos, capítulos, ¿verdad? Sin embargo, pues se van a tomar en cuenta los principales, ¿sí? El título 1, las consideraciones básicas, esta indica, ¿verdad? Más que todo se enfoca en el objetivo de la ley PINA, que es lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca, respetando los derechos humanos, ¿verdad? El Estado debe velar porque los niños y adolescentes sean beneficiarios de protección y socorro en casos de desastre, atención especializada en los servicios públicos, formulación y ejecución de políticas públicas específicas y asignación de recursos públicos para la prevención de la niñez y adolescencia, ¿verdad? En el título 2, Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales. En los derechos humanos, pues más que todo se enfoca en el que la niñez y adolescencia tiene derecho a la vida, ¿verdad? Principalmente, a la igualdad, a una educación integral y pública. También, si en algún momento es víctima de algún tipo de abuso, pues también se tiene la obligación de realizar una denuncia, ¿verdad? También tiene el derecho a un descanso o recreación. También tiene derecho a la integridad, a la libertad, al goce y ejercicio de derechos, ¿verdad? Identidad, respeto, dignidad y a tener una familia libre de ambientes nocivos, ¿verdad? Nocivos me refiero a ambientes, ¿verdad? De violencia, ¿verdad? Intrafamiliar. En el capítulo 2, en los derechos sociales,
En esta parte pues busca la protección de la niñez y adolescencia a ser víctimas, ¿verdad?, de trato ilegal, también explotación económica o laboral, el uso de sustancias adictivas, también a maltratos, abusos, ¿verdad? También descuidos, tratos negligentes, entre otros. En el título 4, ¿verdad? Adolescentes trabajadores. Esto indica que pues que los adolescentes a la edad de 14 años aproximadamente pues ya pueden realizar un trabajo, sea formal, informal, ¿verdad? O familiar. Esto con el fin de poder ayudar, ¿verdad? En casa económicamente. Siempre y cuando los padres pues den la autorización de este tipo de trabajos, ¿verdad? Y ya dando pues una carta por escrito a la empresa que lo está contratando. También pues estas personas, pues estos adolescentes, ¿verdad? No están sujetos al pago de impuestos debido a que no es un salario fijo, ¿verdad? Sin embargo, pues en Guatemala está un poco complicada esta situación debido a que a la economía de las familias les cuesta cubrir el gasto de la educación, por lo tanto el adolescente en varias ocasiones pues tiene que escoger entre trabajo o educación, ¿verdad? También están en el título 5 las disposiciones generales. En esta se evidencia que protege siempre a la niñez y adolescencia, que son vulnerados sus derechos, ¿verdad? También considera que es obligación del Estado velar porque las instituciones públicas o privadas coordinen y atiendan a los niños, ¿verdad?, y adolescentes, y que les brinden un tratamiento integral, ¿verdad?, y digno, brindándole una mejor educación a los padres, asesorándolos, ¿verdad?, para mejorar el tipo de trato, ¿verdad? Esto mucho se ve en los juzgados, ¿verdad?, cuando son referidos a alguna institución donde les pueden brindar algún tipo de charlas. Por ejemplo, Profami. Esta es una institución pues que según el juzgado, para que los niños no sean institucionalizados, los padres deben asistir con frecuencia a estas charlas, talleres, ¿verdad?, en donde aprenden a cómo mejorar el comportamiento de sus propios hijos. Y también los adolescentes deben asistir a este tipo de charlas. También está el libro 2 en disposiciones organizativas. Los organismos del Estado encargados de implementar esta ley son la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia y las comisiones municipales de la niñez, ¿verdad? Ellos pues deben de dar a conocer a la población todos los derechos que tienen los niños y adolescentes, que no infrinjan la ley, ¿verdad? En el libro 3, en las disposiciones adjetivas, la ley pues contempla la creación de juzgados, ¿verdad? Esto con tal de llevar un orden y un orden, ¿verdad?, dentro del marco jurídico. Entre los juzgados que están es de niñez y adolescencia, adolescentes en conflicto con la ley penal, el control de ejecución de medidas y la sala de corte de apelaciones de la niñez y adolescencia. Así como todos tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y los adolescentes que infrinjan la ley pues también serán sancionados según el juez, ¿verdad?, que él determine qué castigo, ¿verdad?, o qué consideraciones va a tomar, ¿verdad? Situación actual de la niñez y adolescencia en Guatemala. Según datos obtenidos en el Censo 2018 por el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de niños y adolescentes entre 0 y 14 años de edad es del 33.4% de la población guatemalteca. Este porcentaje equivale a 4.972.725 niños y adolescentes. Cada uno de ellos vive realidades diferentes. En cuanto a las condiciones de vida,
Niños y adolescentes tienen hogares estables, tienen un techo donde dormir. Otros viven en las calles, viven en asentamientos. Algunos son privados de libertad por delitos que han cometido. Unos se encuentran involucrados en maras, ya sea de forma voluntaria o es obligatorio. Otros atraviesan por situaciones de vicios y drogadicción. Muchos de ellos son trabajadores o padres de familia. En cuanto a la mortalidad infantil, muchos de ellos fallecen por causas de enfermedades terminales. Esta situación, las familias encuentran resignación porque saben la causa de la muerte de sus hijos y han estado con ellos en el proceso. Pero donde es incomprensible es la muerte de los niños con maltrato infantil, violencia intrafamiliar, explotación sexual. Otras causas es el momento de emigrar. Son por enfermedades no atendidas en hospitales. De igual manera, los padres no tienen el acceso a la salud para atender a sus hijos. En cuanto a la educación, muchas familias guatemaltecas son numerosas, por lo que los padres no se preocupan en darles la educación a sus hijos. Prefieren que ellos trabajen o cuiden a sus hermanos menores. De igual manera, la educación en el área rural es escasa. Hay escuelas escasas con infraestructura inadecuada para que ellos reciban sus clases. De igual manera, se encuentran a distancia de sus hogares, lo cual pone en peligro la vida de niños y adolescentes. En cuanto al trabajo, existe explotación laboral, tanto en el área rural como en el área urbana. Las calles del área urbana evidencian la situación que atraviesan los niños y adolescentes. Muchos venden chicles en los semáforos, ganan el dinero de día a día para sus hermanos o para sus familias. Muchos de ellos lavan carros y exponiendo sus vidas diariamente. En el área urbana es explotación laboral, porque ellos van a trabajar a campos para obtener el sustento para sus familias. Cada una de estas situaciones son condiciones que los niños atraviesan y es inadecuada para la niñez y adolescencia. Ellos deben preocuparse por tener una vida plena en el goce de sus derechos. Deben tener preocupaciones de todo niño. Deben estudiar y vivir libremente. No tienen que tener preocupaciones de adultos. En conclusión, Guatemala cuenta con leyes internacionales que protegen la niñez y la adolescencia. Estas buscan que se asegure un desarrollo integral para la niñez y la adolescencia. Como guatemaltecos y ciudadanos adultos, debemos proteger la niñez y la adolescencia, evitando no solo la problemática que afecta a la niñez, sino también proliferando un ambiente óptimo para su desarrollo. Asimismo, brindando todo lo necesario para que ellos puedan desarrollarse. También la Constitución cuenta con una serie de leyes específicas que protegen a la niñez y adolescencia en Guatemala, así como la de trata de personas y explotación laboral. Como guatemaltecos debemos reportar cualquier anomalía para proteger a los menores. Es necesario que seamos parte de todo este ambiente para que la sociedad pueda desarrollarse mejor, pues los niños son quienes formarán nuevas sociedades en el futuro. La sociedad guatemalteca está obligada a proteger a los menores, así como a brindar todo lo necesario para que estos puedan tener un desarrollo óptimo e integral. En Guatemala, el problema no es la inexistencia de leyes que respalden y garanticen los derechos de la niñez y adolescencia. El verdadero problema es que no se ejecutan.
Una causa fundamental de esta situación es que la población y la niñez no conoce estos derechos. Como trabajadores sociales tenemos la responsabilidad de difundir y fomentar, promover el marco jurídico que ampara la niñez y adolescencia guatemalteca. De esta manera ellos puedan conocer tales leyes y pueden exigirlas ante las autoridades. Se debe difundir en los hogares, en las escuelas, en los orfanatos, para que niños y adolescentes conozcan cuáles son sus derechos y padres de familias y responsables de menores de edad puedan darle seguimiento al cumplimiento de las leyes que amparan la niñez y adolescencia. De esta manera culminamos con la presentación de legislación en niñez y adolescencia. Agradecemos su atención. Feliz noche, bendiciones.